Un joven de 19 años llamado Reggie Cole ingresó en una de las cárceles más imponentes de Estados Unidos, donde tuvo que enfrentarse al líder de esta prisión, conocido como el Diablo. A pesar de los episodios violentos que vivió Reggie durante su enfrentamiento con el Diablo, esta disputa finalmente llevó a un desenlace feliz que nadie habría imaginado. Una trama llena de momentos emocionantes y un resultado inesperado. Así que exploremos juntos los acontecimientos de esta historia. Reggie era apenas un niño cuando su familia se trasladó a Los Ángeles en 1985. Se mudaron a una zona conflictiva, donde los índices de criminalidad y violencia crecían constantemente, con numerosas pandillas operando en el área. Reggie era el menor de 4 hermanos, 2 niños y 2 niñas. A la edad de 10 años, uno de sus hermanos mayores, Kenny, que tenía 15 años, se unió a una de las bandas violentas del barrio. Con el tiempo, Kenny empezó a verse envuelto en serios problemas, y la pandilla en la que militaba protagonizó enfrentamientos armados con otro grupo rival. Un día, los integrantes de la banda enemiga lanzaron un ataque sorpresa contra el grupo de Kenny. Armados, se acercaron rápidamente y dispararon a varias personas que se encontraban en la calle. Kenny estaba entre ellos y resultó asesinado. Tras este terrible suceso, Reggie quedó desolado, pero intentó concentrarse en sus estudios para distraerse y tratar de superar la pérdida de su hermano. Su familia también intentó apoyarlo para ayudarle a sobrellevar aquella dura situación. No obstante, el entorno en el que se desenvolvía Reggie terminó influyéndolo negativamente. Dado que había estado muy unido a su fallecido hermano Kenny, heredó sus amistades y conocidos del peligroso mundo de los gánsteres. A lo largo de los años, Reggie fue distanciándose de sus estudios gradualmente hasta que decidió abandonarlos por completo y sumergirse en la vida criminal, siguiendo los pasos de su hermano. La situación empeoró con la desintegración de su familia y el divorcio de sus padres. Su hermano mayor, que aún vivía, se trasladó a otra ciudad por motivos laborales. Sus 2 hermanas se casaron y cada una construyó su propio hogar junto a sus esposos. Por su parte, su padre decidió mudarse solo tras separarse de su madre. Como resultado, Reggie se quedó viviendo solo con su madre, quien no lograba controlarlo y sufría cada día al verlo perderse en el camino delictivo. La esposa de su hermano, su cuñada, intentó tenderle una mano ofreciéndole un empleo en su empresa de plomería, pero Reggie lo rechazó, pues estaba completamente absorbido por su nueva vida. En esa época, Reggie comenzó a cultivar y traficar marihuana. Aunque no se involucró en crímenes graves, comerciaba con drogas, por lo que no fue sorprendente que lo arrestaran por primera vez cuando solo tenía 16 años. En aquella ocasión, la policía lo interceptó en la calle para interrogarlo, pero él se negó a cooperar e intentó escapar. Poco tiempo después fue detenido nuevamente por tenencia de armas. Desafortunadamente, Reggie siguió el mismo camino que su hermano en ese entorno, y la mayor parte de sus ingresos provenían de la venta de marihuana hasta ese momento. La prisión de Calipa, una de las cárceles más peligrosas y violentas de América, sería su nuevo destino. Reggie, vestido con un uniforme naranja que indicaba su estatus como recién llegado, subió junto a otros internos a un autobús que los trasladaría al penal. El vehículo avanzó por las calles hasta que abandonó la ciudad y tomó una ruta que parecía desolada, sin nada visible a su alrededor. Reggie observaba por la ventanilla y solo veía paisajes sombríos que evocaban muerte y desolación. Finalmente, a lo lejos, pudo divisar la prisión de Calipatria. Un complejo de múltiples edificios que se extendía sobre un vasto terreno, ubicado en medio de la nada, como si fuera un cementerio donde enviaban a quienes la sociedad había rechazado, condenados a pasar el resto de sus vidas en aislamiento. Reggie se sintió inquieto desde que el autobús dejó el tribunal, y a medida que se acercaban a la prisión, sus nervios aumentaban. Al cruzar la primera puerta del penal, lo primero que notó fue el penetrante olor a estiércol que provenía del establo de animales del lugar. Bajó la cabeza y se concentró en sus manos, que estaban esposadas, intentando ignorar el hedor, pero fue inútil. El olor era insoportable. Luego,
El autobús atravesó una enorme cerca electrificada que rodeaba todo el complejo. Si alguien la tocaba, moriría al instante. Todos los reclusos lo sabían. Además de esta valla eléctrica, había una segunda cerca interna que no estaba electrificada, pero quien lograra cruzarla se encontraría inevitablemente con la mortal barrera exterior. Escapar de esa prisión era impensable. El objetivo de esta doble valla era permitir que los guardias se concentraran en el interior del penal, en lugar de vigilar constantemente los muros y perímetros. Esto resultaba crucial, ya que el número de oficiales era reducido en comparación con la cantidad de prisioneros, apenas uno por cada 50 internos. 3 meses antes de la llegada de Reggie, se había registrado un incidente violento que se volvió famoso. 5 reclusos protagonizaron una brutal pelea con los guardias, que culminó con los internos atacando a 8 oficiales, a quienes apuñalaron con armas improvisadas que ellos mismos fabricaron dentro de la prisión. Ninguno de los 8 guardias falleció, pero este incidente fue una noticia relevante que se difundió por todo el estado de California. Todos estaban al tanto. El autobús que transportaba a Reggie y a los nuevos reclusos llegó al edificio principal de la prisión, donde la mayoría de los prisioneros veteranos estaban en el patio exterior observando a los recién llegados. Después de que el autobús se detuvo, uno de los guardias salió y comenzó a llamar a los nuevos prisioneros uno por uno desde una lista que tenía. Posteriormente, los detenidos eran llevados a la sala de inspección, donde eran completamente despojados de su ropa para verificar que no ocultaban nada en sus cuerpos. Tras la inspección, les proporcionaban uniformes de prisión y los trasladaban a sus respectivas celdas. Las celdas de esta prisión eran como tumbas. Tenían 4 paredes de cemento, un techo sólido y una puerta de metal con una pequeña apertura en el medio que se abría y cerraba desde el exterior. Cada celda contaba con una litera, un lavabo y un inodoro. Reggie entró en la celda y comenzó a explorar el lugar, observando a su alrededor hasta que notó a alguien durmiendo en la cama inferior. Esta persona era su compañero de celda. Tan pronto como éste vio a Reggie, él giró la cara hacia el otro lado, evitando el contacto visual. Aunque su compañero de celda era la persona más cercana a él, Reggie no sabía quién era, así que prefirió no provocarlo accidentalmente, ya que podría ser alguien peligroso. Reggie estaba convencido de que para sobrevivir en este lugar, debía evitar incluso hablar con otros prisioneros. Cuando entró en la celda, evitó comunicarse con su compañero e, incluso sin mirarlo, utilizó la escalera para subir a su cama, donde se recostó boca arriba y comenzó a mirar el techo. Desde la primera semana en la prisión, Reggie comprendió lo peligroso que era este lugar y que para sobrevivir debía ser extremadamente cauteloso. Su primera lección ocurrió cuando un grupo de prisioneros irrumpió repentinamente en su celda. Su compañero intentó recibirlos con amabilidad para evitar que lo lastimaran, pero esos reclusos lo atacaron sin previo aviso. Reggie, que estaba en la litera superior, fingió dormir para no verse involucrado. Este episodio se repitió varias veces. Los mismos prisioneros invadían la celda y atacaban a su compañero, mientras Reggie se esforzaba por ignorar la situación. Aunque escuchaba lo que sucedía, se mantuvo inmóvil, simulando estar dormido. En ese momento, Reggie entendió que para sobrevivir debía estar preparado para defenderse. Observó que muchos reclusos fabricaban cuchillos caseros utilizando objetos cotidianos que convertían en armas. Así que Reggie decidió hacer lo mismo. Su única herramienta disponible era su cepillo de dientes, que comenzó a afilar con una piedra hasta que la punta quedó lo suficientemente afilada y lista para ser utilizada como arma. Ninguno de los 8 guardias falleció, pero este incidente fue una noticia relevante que se difundió por todo el estado de California. Todos estaban al tanto. El autobús que transportaba a Reggie y a los nuevos reclusos llegó al edificio principal de la prisión, donde la mayoría de los prisioneros veteranos estaban en el patio exterior observando a los recién llegados. Después de que el autobús se detuvo, uno de los guardias salió y comenzó a llamar a los nuevos prisioneros uno por uno desde una lista que tenía. Posteriormente, los detenidos eran llevados a la sala de inspección, donde eran completamente despojados de su ropa para verificar que no ocultaban nada en sus cuerpos. Tras la inspección, les proporcionaban uniformes de prisión y los trasladaban a sus respectivas celdas.
Las celdas de esta prisión eran como tumbas. Tenían 4 paredes de cemento, un techo sólido y una puerta de metal con una pequeña apertura en el medio que se abría y cerraba desde el exterior. Cada celda contaba con una litera, un lavabo y un inodoro. Reggie entró en la celda y comenzó a explorar el lugar, observando a su alrededor hasta que notó a alguien durmiendo en la cama inferior. Esta persona era su compañero de celda. Tan pronto como éste vio a Reggie, él giró la cara hacia el otro lado, evitando el contacto visual. Aunque su compañero de celda era la persona más cercana a él, Reggie no sabía quién era, así que prefirió no provocarlo accidentalmente, ya que podría ser alguien peligroso. Reggie estaba convencido de que para sobrevivir en este lugar debía evitar incluso hablar con otros prisioneros. Cuando entró en la celda, evitó comunicarse con su compañero incluso sin mirarlo, utilizó la escalera para subir a su cama, donde se recostó boca arriba y comenzó a mirar el techo. Desde la primera semana en la prisión, Reggie comprendió lo peligroso que era este lugar y que para sobrevivir debía ser extremadamente cauteloso. Su primera lección ocurrió cuando un grupo de prisioneros irrumpió repentinamente en su celda. Su compañero intentó recibirlos con amabilidad para evitar que lo lastimaran, pero esos reclusos lo atacaron sin previo aviso. Reggie, que estaba en la litera superior, fingió dormir para no verse involucrado. Este episodio se repitió varias veces. Los mismos prisioneros invadían la celda y atacaban a su compañero, mientras Reggie se esforzaba por ignorar la situación. Aunque escuchaba lo que sucedía, se mantuvo inmóvil, simulando estar dormido. En ese momento, Reggie entendió que para sobrevivir debía estar preparado para defenderse. Observó que muchos reclusos fabricaban cuchillos caseros utilizando objetos cotidianos que convertían en armas. Así que Reggie decidió hacer lo mismo. Su única herramienta disponible era su cepillo de dientes, que comenzó a afilar con una piedra hasta que la punta quedó lo suficientemente afilada y lista para ser utilizada como arma. Cada día, los prisioneros tenían derecho a salir al patio exterior de la prisión. Mientras observaba la situación, Reggie notó que la mayoría de los reclusos estaban organizados en pandillas, lo que lo hizo darse cuenta de que necesitaría unirse a una para protegerse. Sin embargo, integrarse en una banda no era sencillo para los recién llegados. Primero debían demostrar su valía. Reggie empezó a buscar una pandilla que estuviera relacionada con el grupo con el que había trabajado antes de ser arrestado. Observaba la dinámica desde la distancia, evitando llamar la atención, ya que hacerlo sería prácticamente una sentencia de muerte. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse alejado de los problemas, un día mientras caminaba por el patio, un grupo de prisioneros lo rodeó de repente. Eran claramente miembros de una pandilla, y el más corpulento de ellos, que parecía ser el líder, se acercó, lo tomó del cuello y lo empujó contra la valla del patio. Mientras estaba apoyado contra la cerca, Reggie sintió las miradas de todos los prisioneros sobre él. Sabía que si no reaccionaba, todos lo considerarían una presa fácil y se convertiría en un blanco constante. Con un movimiento rápido, en un abrir y cerrar de ojos, Reggie sacó su cepillo de dientes afilado y apuñaló al hombre grande en el costado. El ataque no tenía intención de ser letal. Si lo mataba, los guardias tomarían represalias severas e incluso podría ser condenado a muerte. Su objetivo era enviar un mensaje claro de que Reggie no era alguien a quien se podía intimidar fácilmente. Tras la puñalada, la pandilla se dispersó, incluido el hombre corpulento, que se retiró para evitar un segundo ataque. Este acto de resistencia le valió a Reggie la reputación de ser alguien peligroso y le permitió comenzar a ganarse el respeto de los demás reclusos. Después de este incidente, una pandilla llamada 49 le dio la bienvenida y lo aceptó en su grupo. Finalmente, Reggie había logrado lo que buscaba: unirse a una banda que le brindara protección, ya que esa era la única forma de sobrevivir en ese lugar. Con su nuevo estatus, había asegurado un lugar en medio de esta peligrosa selva carcelaria, donde incluso las múltiples bandas que dominaban la prisión de Calipatria estaban bajo el control de un solo hombre. Un hombre que se estableció como el monarca de este lugar, el prisionero más violento y poderoso de esta cárcel, es un individuo muy corpulento llamado Eddie Clark, y lo apodaron el Diablo. Para el Diablo,
La prisión no era solo su residencia, sino también su negocio. Había operaciones de contrabando de drogas y artículos prohibidos que ocurrían constantemente dentro de esta cárcel. Todas estas actividades ilícitas fueron organizadas por la Administración del Diablo. Él creó un pequeño imperio de narcóticos para sí mismo. Todos en la prisión le temían y trataban de esquivar su maldad. Incluso los guardias reconocían su estatus e influencia sobre este lugar y le concedían privilegios para mantener la calma y la paz. ¿Dirías que todo esto está ocurriendo y lo llamarías paz? Créeme, la situación podría haber sido mucho más grave. Cada prisionero estaba en esta cárcel por un caso de homicidio o un delito muy violento. Así que este lugar podía transformarse en un infierno en cualquier instante. Los guardias intentaban preservar la tranquilidad tanto como podían, y su indulgencia con el diablo y otorgarle privilegios fue parte de las concesiones necesarias. Así, el diablo tomó control absoluto de la prisión, y nadie se atrevió a enfrentarlo o a objetar, ni los prisioneros ni los guardias. En cuanto a Reiki, estaba cómodo con su nueva situación junto a su banda. No solo se sentía seguro, sino que incluso se sentía como un ser humano nuevamente. Podía salir con su grupo a jugar baloncesto o sentarse en el patio a conversar con total seguridad. Tenía personas a su alrededor en quien confiaba, individuos que sentía que lo respaldaban. Y al igual que todos los prisioneros, Reiki sabía que siempre debía evitar al diablo y nunca llamar su atención. Todos conocían su historia, quien aunque solo tenía 34 años, pasó 20 de su vida en prisión. Desde joven había sido un salvaje. Después de cumplir 18 años y salir del reformatorio, regresó al mundo de las pandillas. Y no pasó mucho tiempo hasta que fue arrestado nuevamente tras irrumpir en la casa de una anciana, agredirla y matarla, así como a su hijo, quien intentó defenderla frente a ella. Desde ese día estaba en prisión cumpliendo una cadena perpetua. Esto significa que este salvaje merecía completamente su título. El problema era que el diablo era temperamental y podía incluso volverse repentinamente contra sus seguidores más cercanos. Nadie se sentía seguro a su lado y, por supuesto, dado que era el líder en este lugar, siempre conseguía lo que deseaba sin importar la circunstancia. Durante los siguientes 2 años, Reggie llevó una existencia relativamente tranquila en aquella prisión, manteniéndose alejado del conflicto y evitando problemas o enemistades. Pasaron 4 años en completa calma. Durante este tiempo, Reggie dedicó gran parte de su esfuerzo y energía a entrenar su cuerpo y fortalecer su musculatura, logrando así una tez imponente. Su fuerza aumentó notablemente, transformándolo del joven delgado de 19 años que ingresó en la prisión en un hombre de 24 con una estructura física sólida. Afortunadamente para él, se enfocó en fortalecer su físico durante estos últimos años, ya que necesitaría toda su resistencia para los eventos que estaban por venir. Con el tiempo, la situación con el cabecilla de la prisión se deterioró. Se volvió adicto al alcohol y estaba constantemente ebrio. La combinación de violencia y embriaguez solo podía derivar en un desenlace aún peor de lo imaginable. Incluso una simple mirada o un comentario inapropiado podrían desencadenar una tragedia. Aquel hombre golpeó, apuñaló y sembró el terror, volviéndose cada vez más incontrolable. Reggie había logrado mantenerse al margen de su camino durante los últimos 4 años, pero el destino pronto lo pondría frente a él en un enfrentamiento inevitable. En octubre del año 2000, en el patio exterior de la prisión, uno de los reclusos tomó una piedra y la arrojó a la espalda de un guardia. De inmediato, los oficiales ordenaron a todos los prisioneros que se tumbaran en el suelo para realizar una inspección. Durante el registro, uno de los guardias encontró un cuchillo artesanal en el piso. Probablemente, uno de los internos lo arrojó antes de la revisión para evitar que se lo confiscaran. Lo que los guardias desconocían era que el arma pertenecía a Salmi, el asistente más cercano y persona de mayor confianza del líder de los prisioneros. El guardia levantó el cuchillo y preguntó en voz alta quién era. Ningún prisionero pronunció palabra, aunque muchos sabían perfectamente a quién pertenecía. Todos entendían que señalar al verdadero dueño equivalía a firmar su sentencia de muerte. También sabían que el cabecilla haría cualquier cosa para proteger a su fiel compañero.
En ese momento, él mismo yacía en el suelo junto con los demás reclusos. Levantó la cabeza, escaneando a los prisioneros con la mirada en busca de alguien a quien culpar. Por casualidad, sus ojos se posaron en Reggie, quien estaba realizando trabajos de pintura en el patio exterior. La administración penitenciaria solía permitir que los internos participaran en tareas de mantenimiento. Ya a él le habían asignado la tarea de pintar una de las paredes. Reggie, tumbado en el suelo como los demás, con un pincel en la mano, sintió la intensa mirada del líder sobre él y supo de inmediato que pretendía inculparlo. Con un gesto decidido, el cabecilla alzó la mano, lo señaló y dijo a los guardias: Él es el dueño del cuchillo. En los segundos que siguieron, la mente de Reggie se aceleró, analizando el futuro y calculando sus opciones. Si le añadían un cargo por posesión de armas, no alteraría su condena, pues ya estaba sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, lo que sí cambiaría era su estatus dentro de la prisión. Si aceptaba la acusación, quedaría marcado como un hombre débil, convirtiéndose nuevamente en un blanco fácil. Los demás reclusos lo verían como una presa vulnerable y cualquiera podría atreverse a atacarlo. En ese instante comprendió que, al igual que tuvo que enfrentar al prisionero gigante en su primera semana, ahora debía hacer frente al líder de la prisión de Calipatria. Cuando los guardias le preguntaron si el cuchillo era suyo, su respuesta fue clara y firme: No, no es mío. Esa breve frase, compuesta de pocas palabras, cambiaría su vida para siempre. En ese momento, Reggie se convirtió oficialmente en el enemigo declarado del cabecilla. El impacto fue inmediato. Tanto los prisioneros como los guardias quedaron atónitos. ¿Cómo se atrevía alguien a desafiar a aquel hombre? Reggie no tuvo un enfrentamiento directo con él después de ese incidente, pero era consciente de la situación en la que se encontraba. Sabía que se había convertido en su enemigo y que en cualquier momento él o sus seguidores intentarían atacarlo. Durante las siguientes semanas, Reggie vivió en estado de alerta constante. Esperaba que en cualquier momento su rival o alguno de sus cómplices intentara vengarse. Incluso por las noches, en su celda, no podía dormir tranquilamente. Cuando salía al patio, siempre se mantenía a la vista de los guardias o en un lugar estratégico donde nadie pudiera emboscarlo. Pero un mes después, en noviembre del 2000, su destino lo alcanzó. Una tarde, mientras caminaba por el patio, vio cómo su enemigo se acercaba directamente hacia él. No intentaba ocultarse ni sorprenderlo. Iba de frente con paso firme. Reggie sintió que su corazón se aceleraba. No sabía qué hacer. El cabecilla se acercó hasta quedar cara a cara con él. Luego, sin pronunciar palabra, le sujetó el hombro con la mano izquierda y, con la derecha, lo apuñaló en la cintura. No fue una puñalada mortal, pero sí un mensaje claro y doloroso. Sus días en esa prisión estaban contados. Tras extraer el cuchillo de su costado, lo arrojó al césped y se alejó. Reggie se llevó la mano a la herida y sintió la cálida sangre brotar. Ningún prisionero que presenció el ataque se atrevió a intervenir. Todos desviaron la mirada, fingiendo no haber visto nada. Incluso los guardias, ninguno de ellos intentó intervenir. Reggie seguía presionando su herida para disminuir la cantidad de sangre que brotaba. De pronto, sonó la campana, indicando el fin del recreo. Todos los prisioneros debían regresar a sus celdas, pero antes debían alinearse en la puerta para ser registrados. Los guardias realizaban la inspección de rutina, asegurándose de que nadie llevaba armas o contrabando a sus celdas. Los reclusos se formaron en fila. Al frente estaba Blow, mientras que Reggie se encontraba 3 o 4 posiciones más atrás. Seguía presionando su herida, intentando ocultarla de los guardias. Sin embargo, la herida no era lo único que iba a esconder. También llevaba un cuchillo que había recuperado del patio exterior. Lo había enterrado cuidadosamente en un pequeño hoyo para utilizarlo en caso de necesidad. Minutos antes de salir del patio, lo desenterró y lo ocultó entre sus ropas, esperando su turno en la inspección. La cabecilla de los prisioneros estaba al frente de la fila. Cuando le llegó su turno, la guardia comenzó a registrarlo primero de frente
y luego le ordenó girarse para revisarlo por detrás. Al girarse, miró a los prisioneros que estaban detrás de él y sus ojos se encontraron con los de Reggie. Su mirada estaba cargada de desprecio, acompañada de una sonrisa burlona. En ese instante, con la adrenalina recorriendo el cuerpo, Reggie tomó una decisión. De repente, salió de la fila y corrió velozmente hacia el cabecilla, con el cuchillo en alto. Antes de que nadie pudiera reaccionar, hundió la hoja en su garganta. El patio entero quedó paralizado. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Los ojos del líder se abrieron de par en par, reflejando sorpresa, y luego, en cuestión de segundos, un profundo dolor. Su enorme cuerpo se tambaleó hacia atrás mientras intentaba contener el sangrado con ambas manos. Sin embargo, el problema no era solo la hemorragia, estaba asfixiándose, incapaz de respirar. Todo ocurrió en apenas unos instantes. El cabecilla cayó al suelo, retorciéndose de agonía. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, Reggie se dejó caer al piso con las manos sobre la cabeza, en clara señal de rendición. «¡Sé lo que hice! ¡Sé lo que hice!», gritó, dejando claro que no representaba un peligro para nadie más, que su único objetivo había sido aquel hombre. Los guardias lo redujeron de inmediato y lo enviaron a confinamiento solitario. Aquella noche la prisión entera quedó en estado de máxima alerta. La muerte del cabecilla podría provocar un caos sin precedentes. Todos los prisioneros fueron encerrados en sus celdas sin excepción, y se les prohibió salir por cualquier motivo. Ahora Reggie se enfrentaba a su segundo cargo de asesinato. Si era juzgado, la probabilidad de recibir la pena de muerte era altísima. No había forma de evitar la condena. Todos vieron lo que hizo y él mismo lo admitió. Su única esperanza era alegar defensa propia, lo cual no era del todo falso. Sin embargo, aun si lograba convencer al juez de que actuó para proteger su vida, la mejor de las opciones seguía siendo desalentadora. Recibiría al menos 10 años de confinamiento en soledad. Reggie era tan pesimista que veía su futuro completamente oscuro. Cuando le presentó una lista de abogados de oficio que podían representarlo gratuitamente en el juicio, no le prestó demasiada atención. Pensaba que al final, el resultado sería el mismo sin importar a quién eligiera. Seleccionó un nombre al azar, pero estaba muy equivocado. El abogado que escogió sin pensar, Christopher B. A. haría algo con lo que ni siquiera podía haber soñado. Christopher descubriría algo que cambiaría su destino por completo. Todo comenzó cuando decidió investigar los archivos del caso original por el cual Reggie había sido condenado en primer lugar. Un asesinato ocurrido en 1994, frente a un burdel. La víctima en aquel caso era un hombre de 29 años llamado Felipe González. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, 2 oficiales, un hombre y una mujer, comenzaron la investigación. Arrestaron al gerente del burdel, un hombre llamado Johan Jones, para interrogarlo, ya que los burdeles eran ilegales. Jones se convirtió en el principal testigo del caso y declaró haberlo visto todo desde el segundo piso del edificio. Según su testimonio, Felipe González llegó en su coche, se detuvo, descendió y se dirigió a la puerta del burdel. Preguntó por alguien en particular, pero le informó que la persona no estaba allí. Felipe regresó a su vehículo, pero de repente, 3 adolescentes armados se le acercaron. A juzgar por su apariencia, parecían miembros de una pandilla y le exigieron dinero. Pero González no hablaba inglés y no entendía lo que le decían. La situación se agravó rápidamente. Uno de los jóvenes disparó. Luego, los otros lo imitaron. González cayó al suelo y los atacantes huyeron por un callejón. Jones afirmó haber notado que uno de los adolescentes cojeaba mientras escapaban, lo que le hizo suponer que había sido herido en la balacera, ya fuera por uno de sus propios compañeros o por un disparo accidental. La oficial a cargo del caso era nueva en la división de homicidios. De hecho, este era su primer caso. Para resolverlo, recurrió a un método simple. Revisó los registros de criminales arrestados en la misma área donde ocurrió el asesinato. Entre los nombres apareció el de Reggie. En aquel entonces,
Él tenía 19 años y, como se mencionó antes, trabajaba para una pandilla vendiendo marihuana. Lo que Christopher Bailey estaba a punto de descubrir cambiaría por completo el rumbo de la historia de Reggie. Y además le dispararon en la pierna, lo que coincidía con las descripciones que John había proporcionado sobre los adolescentes que asesinaron a Felipe González. Basándose en esto, Reggie fue acusado de homicidio y condenado a prisión. Al examinar los archivos de este caso, el abogado descubrió muchos elementos que podrían desestimar la acusación contra Reggie. Imagina que le llevó 3 años demostrar que Reggie no tenía relación alguna con este crimen, el cual fue la razón por la que fue encarcelado. Un abogado logró demostrar con evidencia científica que recibió el disparo desde un lugar elevado, ya que el ángulo de entrada de las balas en su cuerpo indicaba que provenían de arriba. Esto significa que es imposible que la persona que le disparó estuviera a la misma altura que la calle donde fue baleado. El tiro vino de una de las casas vecinas, desde un piso superior, posiblemente desde la ventana del gerente del burdel. John afirmó haber visto a los adolescentes disparando a Felipe González, lo que sugiere que quizás John sea el verdadero asesino. Además, no había huellas dactilares ni ADN en la escena del crimen, ni testigos que indicaran que Reggie era el culpable. Incluso John, el gerente del burdel, falleció más tarde y declaró en su testimonio que había dicho a la policía lo que querían oír a cambio de permitirle gestionar el burdel, lo cual es ilegal en América. Pero lo más impactante de todas estas evidencias y lo que descubrió el abogado es que la herida en la pierna de Reggie, por la cual fue acusado, era una herida de bala antigua. Reggie había sido alcanzado por la bala cuando tenía 13 años, lo cual significa que 5 años antes del crimen del cual fue acusado ya tenía esa lesión. Es evidente que cuando la policía examinó esta herida, supieron que era antigua y notaron que Reggie ni siquiera cojeaba. Sin embargo, era claro que este policía encargado del caso quería cerrarlo rápidamente. Este fue su primer caso de homicidio y deseaba registrar una victoria en su historial lo más pronto posible. Vio que este desafortunado Reggie era miembro de una pandilla y simplemente lo acusó. A pesar de que Reggie insistió durante mucho tiempo en su inocencia, al final fue condenado por ello. Después de ser encarcelado, pasó mucho tiempo en la biblioteca de la prisión revisando libros sobre leyes relacionadas con cargos falsos. Incluso durante su estancia en prisión, Reggie intentaba mantenerse alejado de la violencia y los problemas, pero estos lo perseguían. Se vio obligado a defenderse y luchar por sobrevivir en un entorno donde fue acusado injustamente. Imagina que el abogado estuvo trabajando en este caso durante 3 años. Durante esos años, Reggie estuvo en confinamiento solitario tras haber matado al diablo. Luego el abogado llevó nuevamente el caso a juicio y finalmente el juez dictaminó que Reggie era inocente del primer crimen del cual se le acusó. En cuanto al asesinato del diablo, redujeron los cargos de homicidio en primer grado a homicidio en segundo grado y condenaron a Reggie a 10 años de confinamiento solitario relacionados con el asesinato del diablo. Este caso tomó mucho tiempo y para cuando se dictó sentencia, Reggie ya había pasado 8 años en confinamiento solitario. Estos 8 años se contabilizaron dentro de su condena, así que solo le quedaban 2 años para ser liberado. Tras cumplir los últimos 2 años de su condena, Reggie finalmente salió de prisión en 2009 después de haber pasado 16 años encerrado, 10 de ellos en confinamiento solitario. Aunque atravesó momentos difíciles, estaba contento con su libertad. Después de ser liberado, Reggie inició una larga batalla legal para recuperar sus derechos y finalmente, en 2017, Los Ángeles le otorgó una compensación de $5.2 millones. Por supuesto, estos millones no compensarán todo lo vivido mientras estuvo encarcelado, pero al menos le permitirán vivir cómodamente el resto de su vida desde un punto financiero. Hemos llegado al final de nuestra historia. No olvides darle me gusta y suscribirte. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.